El doctor Felipe Bayón fue presidente de Ecopetrol hasta hace algunas semanas, algunos meses. Doctor Bayón, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para ustedes, sus oyentes y la mesa de trabajo. Usted fue quien presentó la denuncia original. ¿Ustedes en Ecopetrol en su época descubren este tema? Pues Néstor, yo creo que es importante darle un contexto y parte de la introducción a la que estaba poniendo mucha atención ahorita lo incluye. Y uno es que el tema de robo de petróleo, no de combustibles, de petróleo a los oleoductos es un tema que lleva décadas. Ha habido mucho tema de atentados con el daño ambiental y social y económico, y también el robo con válvulas ilícitas que se utilizan principalmente para producción de cocaína, o también que se robaban para hacer esto que ustedes, para que la gente lo entienda, es como tratar de lavar los crudos con otros crudos que pueden ser legales, ¿no? Y sacarlos y venderlos. Y hace muchos años, Néstor, nosotros y el apoyo, pues Fiscalía, Policía, Carabineros, los grupos especializados de apoderamiento de hidrocarburos, la DIJÍN, ellos durante muchos años detenían tractomulas. A esas tractomulas se les hacen análisis físico-químicos puntuales para que la gente lo entienda. Un crudo tiene como una huella digital y uno puede determinar qué crudos son. Y esas tractomulas que se detectaban llegaban hasta sitios en la costa colombiana. Y todos estos operativos que llevan varios años llevaron a que la Fiscalía en los meses de abril y mayo del 2022, o sea, hace unos 15 meses, hicieran lo que llaman audiencias de legalización de captura e imputación de los involucrados. Pero el proceso ha venido siguiendo. Doctor Bayón, perdóneme. Que el crudo podía venir del Caño Limón Coveñas, de esas válvulas ilegales, y las autoridades hacían el seguimiento de parte de estos crudos para ver a dónde iban a llegar, dónde se estaban almacenando, dónde se mezclaban. Nuevamente, un trabajo pues minucioso de las autoridades durante muchos años para entender no el señor del carrotanque que lleva el crudo, sino cómo estas organizaciones estaban, cómo era el entramado, como lo han venido llamando. Y yo creo que ¿Y a usted le sorprende, doctor Bayón, hoy que la noticia sea que aquí había una pata del ELN, otra pata de PDVSA, otra pata de unos muy respetados empresarios en Bogotá? Pues yo le diría lo siguiente, Néstor. El presunto contrabando de crudo desde Venezuela es algo con lo que Ecopetrol, pues inclusive Ecopetrol se manifiesta en un comunicado oficial público el 25 de julio del 2022, o sea, hace un año y unos días. O sea, Ecopetrol públicamente le cuenta a los mercados, le cuenta a las audiencias, oiga, esto está sucediendo, la Fiscalía sigue adelante con los procesos y Ecopetrol y CENET han sido reconocidos como víctimas en el proceso y seguiremos trabajando y apoyando a las autoridades. El ELN lleva en esto 20, 30, 40 años o más con un daño altísimo, no solo lo decía, social, ambiental, sino también económico. Y pues yo celebro que el presidente diga, oiga, buenísimo, que ahora tratemos de llegar hasta el fondo de esto, me parece muy bien, pero sí explicarle a los colombianos y a los oyentes que no es un tema nuevo, es un tema en el que Ecopetrol ha venido participando. De hecho, le cuento una cosa que es relevante, que posiblemente los oyentes no conozcan. Hicimos un trabajo hace unos 5 o 4 años para que los crudos de Ecopetrol se volvieran una marca registrada. O sea, que nadie más pudiera vender crudos de Ecopetrol, un poco previendo estas cosas y que sea una marca registrada y que únicamente Ecopetrol pueda comercializar. Y también desarrollamos tecnología, señor. Ingeniero Bayón, pero ¿esto es posible hacerlo sin la participación de alguien que esté tirando línea desde adentro de Ecopetrol? ¿Puede existir una red dentro de la propia compañía que esté participando? Aló. Doctor Bayón. Es decir, desde dentro de Ecopetrol, doctor Bayón, desde dentro de Ecopetrol, ¿podría haber una participación de este delito? Sí, yo les digo lo siguiente, la zona del Catatumbo, principalmente, donde hay muchas de estas válvulas ilícitas, no sé si ustedes recuerdan, pero hay operativos para sacar una válvula del tubo donde tienen que participar cientos de hombres de las fuerzas militares, hay francotiradores, o sea, son temas complejos en una zona compleja. En cuanto a participación de Ecopetrol, pues yo no podría decir que no, que haya gente de Ecopetrol, funcionarios de Ecopetrol, pero yo creo que por eso es importante
desde el primer día de Ecopetrol, ayudando a la Fiscalía, a las autoridades, dando toda la información, y serán ellos los responsables o los encargados, no responsables, los encargados de seguir con el proceso. Y en este sentido, pues tendrán que pagar los que tengan que pagar. Yo sí quiero decirles, y agradezco la llamada y la oportunidad, pues que Ecopetrol ha venido trabajando en este tema. Es un tema que se llevó a la Junta Directiva durante mucho tiempo, inclusive a los miembros que están desde el cambio de gobierno de la Junta Directiva también se les llevó. O sea, se ha hecho el seguimiento, se ha hecho el acompañamiento, y les mencionaba un tema que no terminé de concluir, y es el tema de tecnología. Durante la pandemia instalamos sistemas para que en el Caño Limón se puedan detectar la instalación de válvulas ilícitas en tiempo real. Porque antes era, oiga, creemos que hay un sitio, son miles de kilómetros, ¿no?, de los oleoductos, hay un sitio donde hay una válvula y tocaba ir y a veces no era cierto. Se instaló tecnología, o sea, se ha hecho muchísimo para tratar de pues evitar y prevenir que estas cosas se sigan dando. Y según eso, doctor Bayón, hoy, en tiempo real, ¿cuántas válvulas ilícitas hay, por ejemplo, en el oleoducto Caño Limón Coveñas? Buenos días. Mire, yo pues hace 4 meses no estoy en Ecopetrol, y de hecho creo que hace como 4 meses no hablaba con ustedes. Esa es información que tiene la compañía. Y es más, la compañía ha desarrollado otras tecnologías, por ejemplo, para que el crudo no pueda ser utilizado tan eficientemente en la producción de cocaína. O sea, hay muchas cosas que se han hecho, pero la compañía es la que tiene esa información, y eso pues ya corresponde a su junta directiva, a su presidente, para que les den los datos. Pero se ha hecho mucho trabajo y de mano de las autoridades permanentemente. Ustedes, pues cuando usted estaba dirigiendo Ecopetrol, ¿alcanzó a tener alguna sospecha de algún departamento, alguna área de la propia compañía vinculada con todo este tema, con todo este esquema? No, señor, no directamente, no, para nada. Y por eso, pues nosotros entregamos toda la información. También, pues, trabajamos sobre información que tenían las autoridades prestando servicios desde el punto de vista técnico. Les decía yo, poder analizar si un crudo era o no de un campo particular, de una procedencia, cuáles eran las mezclas, porque esos temas técnicos pues los manejan muy bien los expertos y los técnicos de Ecopetrol. Y por eso pues se le entregó la información a la Fiscalía, a las autoridades, para que sean ellos los que determinen pues hasta dónde va esto, y nuevamente es un tema que lleva años. Pues las audiencias ya se iniciaron el año pasado, lo cual me parece muy bueno, y pues ya ha habido temas de extinción de dominio y demás, y esperemos pues que esto siga su curso, ¿no? Doctor Bayón, ¿existe alguna vinculación histórica de los atentados del ELN contra el oleoducto Caño Limón Coveñas? Usted lo dice, esto no es nuevo, llevan 40 años en esto. ¿Y el negocio irregular, ilegal de darle al tubo para sacar petróleo y venderlo? Sí ha habido, y por eso les decía yo, hace varios años se detectaron tractomulas, se detectaban saliendo hacia la costa caribe de algunas zonas de norte de Santander. Las autoridades las detectaban, las paraban, se hacía el seguimiento, se hacían los análisis químicos, y todo eso pues en parte permitió que hoy estemos donde estamos, ¿no? Ya con gente que está imputada, con gente que está en estos procesos, con representantes o miembros de algunas compañías que están en eso. Entonces, sí ha sido pues históricamente un tema complejo el de la seguridad de la infraestructura, en particular el Caño Limón, y pues el ELN por todos los colombianos es sabido que no solo se utiliza el crudo para producción de coca, sino también se puede utilizar para esto. Doctor Bayón, estos empresarios acusados por la Fiscalía que los meten en el organigrama de este grupo criminal, ¿usted conocía a alguno que tienen que ver con el mundo del petróleo o en particular con Ecopetrol? No, a los que, fíjense una cosa, con Gumbor en su momento hicimos, Néstor, un proceso de debida diligencia para ver pues qué contratos tenía Ecopetrol, y Ecopetrol en ese momento, a principios del año pasado, no tenía contratos con Ecopetrol directamente, sí con otras filiales, con otras compañías del grupo. Sí. Se hizo un análisis detallado y se determinó suspender todos esos contratos, y eso pues dijimos en su momento, preferimos ser precavidos y prevenidos. Y le cuento, Néstor, también que esto posiblemente no lo conoce la gente, pero yo se lo informé a la junta directiva, a la anterior y a la actual. Sí. Yo personalmente tuve la oportunidad, me encontré con el presidente mundial de Gumbor durante unos minutos en el foro de Davos, y le comenté sobre este tema. Y le dije, la fiscalía y la policía, que me dijo, no, son algunas personas independientemente, algunos empleados, eso es lo que creo. Le dijo, por favor, vaya al país
hable con las autoridades. Este es un tema serio y es muy serio para Ecopetrol. ¿Gumbor es un señor de apellido Gale o Galé? Localmente, pero yo no lo conozco. No digo que usted lo conozca, pero es que aquí veo empresas Gumbor Colombia, Petroworld, Neiman Commerce. Sí, hay varias, inclusive en el comunicado se habla de Gumbor Colombia, de Neiman Commerce, CI Petroworld, Terminal Suisse, CI La Operadora, CI Export Técnicas, o sea, son varias que en su momento la Fiscalía incluyó en estas audiencias de legalización de captura. Que los meten, claro, que los meten ya en condición de acusados. Por eso le pregunto, estos empresarios, que a mí me parece que es la novedad, pues que el ELN roba y que roban petróleo en Venezuela, claro que lo sabíamos, pero estos de Gumbor, de Neiman, de Aceicar, de Australian Bunker, de Export Técnicas, ¿qué relación tenían con Ecopetrol? Algunos, en particular Gumbor, como le dije, tenía algún contrato con alguna filial o alguna compañía del grupo Ecopetrol. Las otras no. En su momento, y esto pues, lo manejaban los grupos comerciales, con la gente de Australian Bunkers también, se tuvo algún relacionamiento, y todo esto pues fue el levantamiento que hicimos durante estos años, ¿no? Para entender exactamente desde el punto de vista de Ecopetrol si había algún relacionamiento o no. Y esas relaciones comerciales cesaron si existían. En su momento esto se informó a la Junta. Y ya pues de la situación de ahorita, me preguntaban hace un momento el número de válvulas, pues ya hoy la realidad de Ecopetrol, será Ecopetrol la encargada de salir a los medios y dar las explicaciones y ver qué más ha sucedido. Como les decía, pues yo hace 4 meses ya no estoy en la compañía. Sí, solo que Ecopetrol ya declarada como víctima, convertida en parte del proceso penal. Creo, Ricardo, que va a ser improbable que Ecopetrol cuente mucho alrededor de este tema, ¿no? No, pero claro, y además se va a declarar víctima dentro del caso, como lo contamos, ¿no? Es justamente... No, ya ha sido reconocida como víctima desde el año pasado. Claro. Sí. Y está en el escrito de acusación como tal. Doctor Bayón, Cenit Colombia también aportó pruebas sobre ese transporte ilegal de crudo que se hacía por las vías del país, ¿no? Que se mostraba, las tractomulas se movilizaban por las vías de Colombia llenas de crudo, los carrotanques, y nadie sabía dónde eran, porque están muy bien identificados los vehículos de Cenit y había una cantidad de carros que movilizaban crudo, pero no se sabía de dónde provenía. Claro, y tal vez una aclaración, Cenit no tiene flota de camiones propia. No, todo esto se hace a través de terceros. Pero cuando las autoridades, los carabineros, estos grupos, fíjense que hay unos grupos dedicados desde hace muchos años que son especializados en apoderamiento de combustibles y de crudo, ellos avisaban, anunciaban, y hay una permanente comunicación entre Cenit, los centros de operación de Cenit y de detección de anomalidades y cosas raras en la operación con las autoridades. Entonces, siempre había mucha comunicación entre Cenit y las autoridades en ese sentido, y para prestar asesoría técnica en esa identificación y digamos, sacarle esa huella digital a los crudos para entender de dónde podían provenir. Había en esta mafia, literalmente había un coordinador de operaciones, había un encargado de maquillar y de mezclar hidrocarburos, había enlaces y por supuesto había grupos de criminales muy organizados, ELN en Colombia, que de la mano de empresarios se robaron mucho billete, robándolo de petróleo aquí y allá a PDVSA y a Ecopetrol. Doctor Bayón, un feliz día, gracias por acompañarnos. Néstor, a ustedes muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes, con los oyentes, y espero que tengan un muy buen día. Gracias a usted.